Todo comenzó con un audio que no debía existir. Valeria siempre fue una mujer lógica. Periodista, analítica, de las que no creen en cosas raras. Vivía sola, en un apartamento pequeño, con su perro Bruno, y una rutina tranquila que no cambiaba casi nunca. Pero esa noche, algo rompió todo. A las 2 de la madrugada, su celular vibró. Un audio. Lo extraño, es que venía de su propio número. Sintió un escalofrío, lo abrió. Y entonces, lo escuchó. Era su voz. Clara, idéntica, inconfundible. Diciendo: mañana tengo que llamar a Santiago, no se me puede olvidar. Valeria se quedó completamente inmóvil. Porque ese pensamiento, lo había tenido hacía unos minutos. Pero nunca lo dijo en voz alta. Miró la fecha del archivo. Y sintió un vacío en el pecho. El audio estaba fechado para el día siguiente. Cerró el celular de golpe. Respiró profundo. Intentó racionalizarlo. Un error, una falla, algo técnico. Nada más. Pero al día siguiente, todo cambió. Valeria estaba en la cocina, preparando café, cuando su celular vibró otra vez. El mismo tipo de audio. Mismo formato. Mismo origen. Ella dudó, pero lo reprodujo. Y esta vez, su cuerpo se tensó por completo. Se escuchaba a sí misma, hablando. Pero no de algo pasado, sino de algo que estaba a punto de hacer. Minutos después, sin darse cuenta, repitió exactamente lo que había escuchado. Palabra por palabra. Como si alguien hubiera escrito su realidad antes de que ocurriera. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser una idea. Y empezó a volverse real. Esa misma tarde, llamó a Santiago, su editor. Le contó todo. Santiago se rió al principio, pensó que era una broma. Pero cuando ella le envió el audio, el silencio al otro lado fue inmediato. Eso, es tu voz, dijo. Valeria no respondió. Porque algo más le estaba dando vueltas en la cabeza. Algo que no quería aceptar. Colgó. Y decidió llamar a Laura, su mejor amiga. La única persona que siempre encontraba una explicación para todo. Laura escuchó con calma, le dijo que podía ser un virus, una aplicación rara, algo hackeado. Pero cuando Valeria le envió el archivo, Laura tardó más de lo normal en responder. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Laura dudó. Y luego dijo: hay alguien más en el audio. Valeria volvió a reproducirlo. Esta vez, con más atención. Y entonces lo notó. Al fondo. Muy leve. Casi imperceptible. Una segunda respiración. No era un eco. No era ruido. Era alguien más. Escuchando. Desde ese momento, Valeria entendió algo que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Esto no era un error. Esto no era tecnología. Y lo peor, esto apenas estaba empezando. Esa noche, nadie durmió. Valeria no volvió a estar sola. Laura llegó a su apartamento, y Santiago también. Ninguno lo dijo, pero todos sentían lo mismo. Algo no estaba bien. El ambiente se sentía pesado. Como si el lugar ya no fuera el mismo. Valeria puso los audios sobre la mesa. Los reprodujeron uno por uno. En silencio. Analizando cada detalle. Cada respiración. Cada pausa. Hasta que Santiago dijo algo que cambió todo. Esto no son recuerdos, esto es lo que va a pasar. Nadie respondió. Pero todos lo entendieron. Laura tomó el celular. Volvió a reproducir el primer audio. Luego el segundo. Luego el tercero. Y ahí fue cuando lo notó.
Los sonidos de fondo están cambiando, dijo en voz baja. Valeria sintió un escalofrío. ¿Cómo así? Laura subió el volumen. Y todos escucharon. En el primer audio, silencio total. En el segundo, un leve ruido, como una puerta. En el tercero, pasos. Dentro del apartamento. Santiago miró a su alrededor. Todo estaba en calma. Pero ya no se sentía seguro. Fue entonces cuando decidieron llamar a alguien más. Daniel. Un experto en seguridad digital. Alguien que podía explicar lo que estaba pasando. O al menos, intentarlo. Daniel llegó en menos de una hora. Serio. Callado. Observador. Revisó el celular. Aplicaciones. Archivos. Sistema. Todo. Su expresión no cambió hasta que escuchó los audios. Ahí, algo en él se quebró. Esto no es un hackeo, dijo. Valeria sintió un escalofrío. ¿Entonces qué es? Daniel no respondió de inmediato. Solo pidió que reprodujeran el último audio. Valeria dudó. Pero lo hizo. Primero, silencio. Luego, respiración. Rápida. Cortada. Como si estuviera escondida. Y entonces, su voz. Muy baja. Muy cerca. No hagas ruido, ya entró. Laura dejó caer el celular. Santiago dio un paso atrás. Valeria no se movió. Porque en ese mismo instante, Bruno comenzó a gruñir. Fijamente. Mirando hacia el pasillo. Un gruñido profundo, diferente, como si estuviera viendo algo que ellos no podían. Y entonces, lo escucharon. Un sonido seco. Como un paso. Dentro del apartamento. Todos se quedaron congelados. Daniel levantó la mano. Pidiendo silencio. Otro paso. Más cerca. Más claro. Santiago miró la puerta. Estaba cerrada. Las ventanas, también. No había forma de que alguien hubiera entrado. Pero el sonido estaba ahí. Dentro. Valeria sintió el corazón en la garganta. Miró el celular. El audio seguía corriendo. Como si estuviera guiando lo que estaba pasando. Como si no fuera una grabación, sino una advertencia. Y entonces, la respiración del audio se sincronizó con el silencio del apartamento. 1, 2, 3 segundos. Y una voz. La misma voz de Valeria. Pero no saliendo del teléfono. Susurró desde el pasillo. Ya sé que estás aquí conmigo. Laura empezó a llorar. Santiago retrocedió. Daniel, por primera vez, no supo qué hacer. Porque en ese momento, todos entendieron algo aterrador. No estaban escuchando el futuro. Estaban alcanzándolo. El silencio se rompió, pero nadie habló. Valeria no podía moverse. Laura estaba llorando. Santiago respiraba agitado. Daniel miraba fijamente el pasillo, como si estuviera esperando algo. Pero no estaban solos. Porque en ese momento, sonó otro teléfono. No era el de Valeria. Era el de Laura. Todos voltearon al mismo tiempo. Laura, temblando, lo tomó. Un audio. De su propio número. Lo abrió. Y su expresión cambió por completo. Era su voz. Diciendo: no mires atrás. Santiago dio un paso hacia ella. ¿Qué dice? Laura no respondió. Porque detrás de ella, algo se movió. Valeria lo vio primero. En el reflejo del televisor apagado.
Una silueta. De pie. Justo detrás de Laura. Laura, susurró. Pero ya era tarde. El celular de Valeria vibró otra vez. Otro audio. Lo reprodujo. Y escuchó su propia voz. Diciendo con claridad. Ya no somos solo nosotros. En ese momento, todas las luces se apagaron. Oscuridad total. Los teléfonos fueron la única luz. Y ahí fue cuando pasó. Bruno comenzó a ladrar, desesperado. Y luego, silencio. Un silencio que dolía. Santiago gritó el nombre de Valeria. Laura gritó el de Santiago. Daniel intentó moverse. Pero algo los detuvo. Y entonces, sonaron varios audios al mismo tiempo. No uno. No dos. Muchos. Todos desde sus propios celulares. Todos con sus propias voces. Hablando, susurrando, llorando. Como si versiones de ellos mismos estuvieran atrapadas en esos audios. Valeria dejó caer el teléfono. Pero el sonido no se detuvo. Porque ya no venía del celular. Venía de todas partes. De las paredes. Del techo. Del pasillo. Y entonces, una voz diferente. Más profunda. Más lenta. Dijo. Ahora ya entienden. Valeria sintió que algo estaba justo frente a ella. Aunque no podía verlo. Aunque no podía tocarlo. Sabía que estaba ahí. Y lo peor. Sabía que la estaba mirando. Cuando las luces regresaron, el apartamento estaba vacío. No había nadie. Ni Valeria. Ni Laura. Ni Santiago. Ni Daniel. Ni Bruno. Nada. Solo 5 celulares en el suelo. Todos con un último audio. La policía llegó horas después. Revisaron todo. Sin señales de entrada. Sin señales de lucha. Sin explicación. Uno de los oficiales tomó uno de los teléfonos. Reprodujo el último audio. Y lo que escuchó hizo que lo apagara de inmediato. Porque eran 5 voces al mismo tiempo. Gritando. Pidiendo ayuda. Y una sexta voz. Susurrando. Ahora ustedes también. El caso fue cerrado. Sin respuestas. Sin rastros. Pero días después, empezaron a aparecer más audios. En otros teléfonos. En otras ciudades. Siempre igual. Siempre con la voz de la persona que lo recibe. Diciendo cosas que aún no han pasado. Si estás escuchando esta historia, no es casualidad. Porque así empieza. Primero, un audio. Luego, otro. Y cuando te des cuenta, ya es demasiado tarde. Si te gustan este tipo de historias que te hacen mirar tu celular diferente, que te hacen sentir que algo no está bien, suscríbete ahora mismo a Historias de No Creer. Porque aquí, no solo escuchas historias. Puedes terminar siendo parte de una. Y recuerda esto. Cuando llegue tu audio, no lo reproduzcas.